Les damos bienvenida a este primer panel de nuestro coloquio, después de haber tenido la conferencia magistral de la profesora Adriana Petra. Este panel se titula Hacer política al hacer cultura al hacer política, diálogo, acción y creación en revistas impresas. Las panelistas van a ser Mariana Moraes, Valentina Cuaresma Rodríguez y Regina Crespo. Voy a darle la palabra a Mariana, que es nuestra primera panelista, y la voy a presentar. Mariana es investigadora postdoctoral en el Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, doctora en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra, de España, investigadora asociada del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Su trabajo se ha centrado en las áreas de la literatura de viajes, revistas culturales, redes y circulación de ideas en América Latina. Es autora del libro Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada, editado por la UNAM en 2020. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Escritores del Cono Sur ante la Segunda Guerra Mundial, redes, cooperación intelectual y representaciones a través de revistas culturales y archivos, 1939-1947, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Nos va a presentar su presentación, se titula Héctor Borrat y la sección Carta del Editor en la revista Víspera. Disculpa. Bueno, Mariana, te doy ahora la palabra. Gracias, Sofía. No sé si me escuchan y si ven el PowerPoint, si me confirman. Sí, que yo no veo. Ok, gracias. Buenísimo. Bueno, gracias, Sofía, por la presentación. Gracias, Regina, Jenny, por la organización del coloquio, la UNAM por la acogida, por la hospitalidad. En el día de hoy, como comentaba Sofía, les voy a presentar una ponencia que es la continuación en realidad de un trabajo que acabamos de publicar con una colega, con Bárbara Díaz, sobre la revista Víspera. Puntualmente hoy voy a enfocar en lo que es la sección Carta del Editor. Voy a comenzar con una breve presentación de la publicación, porque es bastante, bueno, es poco conocida, entonces creo que eso puede darnos un poquito el marco. Una revista uruguaya con vocación continental, inserta en el campo de las publicaciones cristianas y representante del pensamiento católico latinoamericano postconciliar, eso podríamos decir es Víspera. Editada en Montevideo entre 1967 y 1975 como un servicio del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos para América Latina, la revista buscó intervenir en el debate teológico y político de su tiempo, especialmente en la confrontación al interior de la propia teología de la liberación como texto hegemónico para los movimientos cristianos de la época. El nombre de la publicación exhibe una visión milenarista, disculpas, pero no estoy pudiendo pasar, ahí pasó. El nombre de la publicación exhibe una visión milenarista, el anuncio y la confianza en el advenimiento del hombre nuevo y la realización de un nuevo orden de paz y justicia social. El tenor optimista del inicio coincide, no obstante, con un tiempo de crisis que se vio profundizado en una fuerte conflictividad social, la expansión de las guerrillas de inspiración foquista, la radicalización de la violencia y las dictaduras del Cono Sur. De hecho, la interrupción de su labor estuvo ligada al golpe de Estado cívico-militar de 1973 en Uruguay, que determinó su clausura en junio de 1975, junto con el exilio de algunos de sus colaboradores. Entre ellos, Héctor Borrat, quien se desempeñó como redactor responsable hasta su clausura. Borrat le imprimió un sello personal a la revista, visible en su concepción periodística. Es una revista
que tiene un gran, podríamos decir, trabajo o énfasis en la variedad, en darle o ofrecer al lector variedad en lo que es la unidad, y también el peso que le da Borrat a la actualidad, ¿no? Todo esto aplicado a lo que podríamos definir es en realidad una revista de ideas, una revista política, pero sobre todo una revista de ideas. Borrat fue jurista de formación, con trayectoria en el periodismo radial, la crítica cinematográfica y trayectoria también como especialista en temas de la Iglesia y teología, colaborador de Marcha, el semanario uruguayo de reconocida trayectoria, y Cuadernos de Marcha. Podría verse en Víspera, cuya fundación coincide con la de estos últimos, una profundización de la matriz latinoamericana y la concepción de la tercera posición, que eran señas de identidad de la publicación de Carlos Quijano. Postura también sostenida por Alberto Metol Ferrey, historiador uruguayo con profunda visión latinoamericanista, con quien Borrat compartía el liderazgo de Víspera. La matriz de la Patria Grande se evidencia no solo en su programa y selección de temáticas, sino también en las firmas de su comité, un conjunto de las figuras más notables de la filosofía y teología de la liberación y del pensamiento anticolonialista latinoamericano. Les menciono algunos, nada más, como para que resuenen un poquito: el argentino, naturalizado mexicano, Enrique Dussel; los brasileños, Elder Cámara y Darcy Ribeiro; el peruano, Gustavo Gutiérrez; el italiano, radicado en Argentina, Arturo Paoli; el chileno, José Antonio Viera Gallo; el paraguayo, Gilberto Jiménez; el nicaragüense, Ernesto Cardenal, entre otros. El primer número de Víspera, que corresponde a la imagen anterior, por si quieren volver, que es esta, salió en mayo de 1967, proponiendo una periodicidad trimestral que varió en ciertos periodos a bimestral. La revista alcanzó un total de 34 números editados, con notable cuidado y un gran volumen de contribuciones. Aproximadamente son volúmenes de cada número es un volumen de unas 100 páginas aproximadamente. Alcanzó un total de 34 números entonces, y a lo largo de su historia conservó una organización en 5 secciones, que serían 6 secciones si sumamos la carta del editor, que es sobre lo que les voy a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, estas secciones lo que tienen en común es que combinan lecturas de reflexión y análisis al tiempo que información sobre diversos temas sociales y eclesiales de América Latina. Secciones entonces: carta del editor, que ahí lo tienen delante, situaciones, perspectivas, encuentros, lecturas e informe. Lo que procura Borrat con estas secciones, que de hecho se encuentran problematizadas o tematizadas en las cartas del editor, se ve que esto le preocupaba mucho la organización de la revista, es incidir o contribuir de alguna forma con estas secciones a la formación de una conciencia crítica latinoamericana que ilumine la praxis de creyentes y de no creyentes. Entonces, si les cuento un poquito sobre cada sección para darle una idea del conjunto de la revista. Bueno, situaciones, por lo general, se analizaban problemáticas de actualidad del ámbito político, socioeconómico. Vinculada a esta sección, la de mayor visibilidad, podríamos decir, es Informe, que presentaba un desarrollo monográfico, por lo general sobre un tema polémico o de urgencia social, cito, cuyo singular apunta solamente al tema unificante, pero no a los enfoques que de él se propongan, fin de cita. Si bien en algunos números podría estar ausente, por lo general el informe se mantuvo. Y así leemos en Víspera informes sobre Camilo Torres, la encíclica Popular en Progreso, la Universidad Latinoamericana, los procesos sociales y políticos peruano, argentino, chileno. Por su parte, la sección Perspectivas recoge textos que definen el carácter principal de la revista, que no es, según Borrat, estoy citando, de información, sino de reflexión. Y, insisto, reflexión a muchas y muy diversas voces. Fin de cita. En Encuentros, por su parte, se reproducen entrevistas a pensadores, teólogos y misioneros del ámbito latinoamericano. Finalmente, la sección Lecturas se compone de reseñas de novedades bibliográficas en temáticas vinculadas con la teología, doctrina, filosofía, política y cultura latinoamericana.
La actualidad de las obras que se comentan constituye un índice de la rápida recepción de la literatura política, filosófica y teológica en el Uruguay de la época. El acto de leer podría rastrearse como una figura y una nota de identidad programática en la revista, que de hecho justifica su publicación como una, cito, lectura latinoamericana de textos y acontecimientos. Fin de cita. La concepción del leer o de la lectura trasciende en víspera al mero repaso inatento del lector que hojea un diario o una revista, ¿no?, en busca de información. Leer es, para Borrat, una labor creativa, crítica, parte de una praxis liberadora, y que recuerda en gran medida, ¿no?, esta concepción de una lectura crítica, creativa y activa, tal vez a muchos de ustedes, a algo que por ese entonces también se estaba experimentando en otras zonas, ¿no?, de la cultura latinoamericana, como es la narrativa, ¿no? Tal vez recordarán la novela de Cortázar, Rayuela, que apuesta un poco también, ¿no?, a esa promoción de la actividad en el lector, ¿no? En este sentido, en lo que tiene que ver con el lector, con la definición de un nuevo lector, ¿no?, es que nos interesa la carta del editor, el editorial con el que Borrat presenta cada número de la revista. No solo sirve a la explicitación, la carta del editor, del programa de la publicación, a la síntesis de las colaboraciones de cada entrega, el seguimiento de polémicas y el contexto de publicación, sino que permite un acercamiento a la recepción y al tipo de lector al que apuntaba la publicación. El editorial, entendido de acuerdo con la noción de Gerard Genet, de paratexto, esto es como un umbral que guía, ¿no?, la lectura, constituye un aparato montado en función de la recepción, pensado para influir o persuadir al lector en relación con el uso o el modo en que accede al texto. La carta del editor, en su ubicación liminar, funciona como un discurso auxiliar para los lectores, previo a la toma de contacto directo con el cuerpo o texto principal de la revista. De este modo, y siguiendo a Maite Alvarado, desde la perspectiva de la semiótica y la pragmática, el editorial podría observarse como una textualidad funcional a la producción de un efecto sobre el lector, y se toma en cuenta que la función persuasiva constituye la dominante de este paratexto. La búsqueda de ciertas respuestas por parte del lector permite pensar en cómo imaginaba Borrat al lector o al consumidor de la revista, ¿no?, o empleando la noción de Humberto Eco, cómo procuraba él construir su lector modelo. Este ángulo de reflexión de la lectura o recepción de una revista no suele ser el más transitado por la crítica, pero es sin duda un factor que condiciona a los productores, que condiciona sus prácticas y sus elecciones, ¿no? Preguntas como ¿quién lee? ¿Cómo lee? ¿Para qué lee?, ¿no? Como ha apuntado María de las Nieves Agesta, el rastreo de registros que nos ayuden a conocer a los lectores empíricos de revistas es muchas veces difícil, pero es posible observar la construcción textual del lector, tanto en su representación como en las estrategias que despliega. Atendiendo a esto, se propone una revisión de un conjunto de editoriales, puntualmente a un recorte de los primeros años de funcionamiento de Víspera, los 3 primeros años, considerándolos como una herramienta, estos editoriales, diferenciada de interacción con los lectores, complementaria de la sección lecturas, que como les comentaba al inicio, ya he avanzado un poquito en ese sentido, ¿no? Y creo que eso, la sección lecturas y la carta del editor permiten un acceso a lo que son modos de intervención en una comunidad lectora, o modos de imaginar una comunidad lectora. Tras la salida a la calle del primer número de Víspera, en la carta del editor del número 2, Borrat manifiesta que aún no cuenta con las primeras impresiones suscitadas por la revista más allá de Uruguay. Problemas de impresión y de distribución hicieron que los 2 primeros números se solaparan sin tener el espacio para decantar del todo, ¿no?, el primero. Para el editor, cito, esta evaluación urge. Para que este servicio siga funcionando y funcionando cada vez mejor, se nos hace absolutamente necesario que cada lector se convierta en un crítico y un colaborador de Víspera. Un crítico responsable que nos haga llegar francamente su juicio y lo base en el análisis del texto, en la estructura del conjunto, en la imagen gráfica que le ofrece la revista. Un colaborativo que tome la iniciativa para proveernos de temas, de datos, de enfoques,
suyos o de otros, de mayor o menor extensión, para cualquiera de las secciones y de los campos de actuación de Víspera. Fin de cita. La exigencia, ustedes tienen delante, ¿no?, la cita que acabo de leer, la exigencia sobre los lectores es cuando menos sorprendente. Como se ve, Borrat pretende hacer de su lector un lector activo, casi un colaborador más de la revista. El énfasis en la recepción activa puede interpretarse como un signo del cambio cultural instalado en los años 60 por los diversos procesos sociales, políticos y eclesiales, ¿no?, teniendo en cuenta que esta es una revista vinculada con la teología y con los movimientos renovadores en el seno de la Iglesia, ¿no? Todo esto estaría, en cierta medida, acorde con la praxis transformadora que se indica a los cristianos en los congresos y reuniones posconciliares, ¿no? El protagonismo cobrado por el pueblo a raíz de los procesos revolucionarios como el cubano, la propia renovación de la Iglesia, luego del Concilio Vaticano II, podrían tomarse como la raíz del foco de Borrat en el receptor, un ángulo que cobró atención precisamente por esos años, dentro de la academia, ¿no?, a través de la teoría de la recepción impulsada en el ámbito alemán en la década del 60. El editorial en cuestión continúa de esta suerte, brindándonos más detalles de lo que espera, de lo que espera distanciarse Víspera, ¿no?, que es también, por la negativa, ¿no?, un modo de construir un público lector. Cito: aún entre los más inmediatos lectores uruguayos, hasta fines de junio, las únicas críticas escritas que hemos recibido, 3 editoriales del Plata y una nota en El País, hablan de un lenguaje que nada tiene en común con el de Víspera, un lenguaje de conservadores, tanto política como teológicamente hablando. Si acaso hay teología, sobre todo tratándose del Plata, ese viejo órgano del liberalismo oligárquico, anticatólico, que ahora súbitamente se transmuta de anticlerical en clericalismo, en tanto la Iglesia le pueda servir al orden establecido. Fin de cita. La publicación se reitera como un servicio ofrecido, cito, a una no menos amplia variedad de usuarios, creyentes o no, pero que por medio de Víspera trabajen realmente por América Latina. Fin de cita. De este modo, Borrat pone el énfasis en lo latinoamericano como objeto más que en la fe religiosa de su lector, algo que reitera en otras ocasiones y que es una seña de su labor marcada por una mirada ecuménica no restrictiva. En Víspera 3, la apuesta a la acción del lector se reitera y se redobla. Borrat insiste en la importancia de las divergencias de enfoque, de acentuaciones, de matices, que tienen entre sí los textos que publica la revista, aspectos que, cito, no habrán de pasar inadvertidas para el lector atento. Salté un poquito, me estoy demorando. Lo que nos deja claro Borrat en cada entrega de esta carta al editor es la vocación agonística, combativa de la publicación, que se traslada al lector procurando, invitando, aguijoneándolo al disenso como camino para el quehacer individual y común y afín también a las voces revolucionarias. En Víspera 4, correspondiente a enero del 68, el núcleo de la publicación está dedicado al cincuentenario de la Reforma Universitaria. En medio de la preparación del número llega la noticia de la muerte de Ernesto Che Guevara, por lo que el núcleo editor reúne un conjunto de testimonios como forma de homenaje. El eje del número, no obstante, continúa siendo la universidad. La fuerza del movimiento estudiantil latinoamericano en las calles llama mucho la atención y concita la publicación de diversos textos por parte del núcleo, pero también está presente en esta locución que tienen delante, ¿no?, que Borrat dirige al lector, ¿no?, y es su preocupación por la omisión de los envíos estudiantiles, ¿no? Y cito un poquito siguiendo lo que tienen allí: ¿por qué los estudiantes no han asumido todavía como una responsabilidad propia el funcionamiento de este servicio para América Latina del movimiento internacional de estudiantes católicos, que tiene entre sus metas básicas el intercambio de experiencias y de puntos de vista entre los propios universitarios? ¿Por qué nuestra revista no sirve todavía a esa comunicación recíproca que es el primer paso para cualquier tarea común y que a la vez tanto enriquece la propia tarea? Una de las principales imágenes o figuras, si se quiere, ¿no?, del lector al que aspira a llegar Víspera es precisamente la juventud universitaria. Pero todo hace sospechar que no contó con el calado suficiente, ¿no?, Víspera entre los estudiantes. Según nos relató en una valiosa entrevista un colaborador local, Romeo Pérez Antón,
El movimiento internacional de estudiantes católicos, el MIEC, no tenía en realidad ninguna presencia entre la juventud universitaria uruguaya. Y por otra parte hay que tener en cuenta, ¿no?, la tradición laica, la fuerte tradición laica de Uruguay, lo que seguramente afectara la presencia, ¿no?, de víspera entre estudiantes católicos, o entre estudiantes de la universidad, y también, de otra forma, la presencia de estudiantes católicos en la universidad, no sería muy minoritaria. En otro número en el que se discuten los documentos derivados de la conferencia, y con esto estoy terminando, de Medellín, de 1968, Borrat considera el problema de la recepción de los textos, la diversidad de públicos a los que deben llegar y la necesidad de un esperanto popular para hacerlo circular, ¿no?, de forma mucho más extendida. Sostiene que los textos emanados de estos encuentros suelen apuntar a una élite de vanguardia, a los que describe como los habituales consumidores de este tipo de literatura. Cito: un público urbano de nivel cultural capaz de moverse con soltura al medio de la terminología al uso en los análisis socioeconómicos. Fin de cita. Sin duda, juzgar por los contenidos y la complejidad de los análisis propuestos, los lectores de Víspera coinciden con esa descripción sociocultural. Esto es, son parte o eran parte de una élite ilustrada, ¿no? La mediación que se proponía la revista, acercar el mensaje eclesial a los sectores populares, se veía en realidad limitada a un estrato culto. De hecho, lo restrictivo y exigente de la publicación se evidencia en el editorial del número de diciembre del 69, en el cual ellos presentan un número doble. Es la primera vez que Víspera saca un número doble. Entonces Borrat escribe esto que tienen allí, y es, cito: el hecho puede sonar a desafío ante quienes cada vez más se quejan de la excesiva densidad de esta revista, de esa acumulación de material que número a número, dicen, acosa al lector, no le otorga respiro, le exige un largo tiempo y un sostenido interés por el material publicado. Fin de cita. Si el segundo número de la revista pedía una evaluación urgente, este pasaje, pleno de honestidad, admite haberla recibido. Por un lado, el gesto de publicar esta queja es una muestra de coherencia por parte de Borrat ante el espíritu de disenso que él mismo promovía. Pero también, y tal vez, publicar esta queja, ¿no?, es una forma de quejarse del mismo y con ello perseverar en el intento de modelar a su lector modelo. Como conclusión parcial, porque esto es un trabajo en desarrollo, podríamos apuntar que Víspera no parece haber encontrado, al menos en sus primeros años de funcionamiento, a su lector en la juventud universitaria, ni a un lector lo suficientemente versado en teología, economía ni política. La construcción de un nuevo lector en el público tercermundista entrañaría un proceso largo y acumulativo para alcanzar a digerir los textos y hacerlo con sentido crítico. Las acciones y reacciones de Borrat, no obstante, reflejan un cambio de mentalidad y de los usos de la cultura. La distancia entre productores y consumidores se acorta como la distancia entre la iglesia posconciliar y sus feligreses. Muchas gracias. Perdónenme si me extendí un poquito más. Muchas gracias, Mariana. Vamos a pasar a la segunda ponencia, de la mano de Valentina Cuaresma Rodríguez. La voy a presentar. Valentina es investigadora méxico-brasileña, maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM. Sus áreas de investigación son el ensayo latinoamericano, la escritura autobiográfica martiana, la idea de sociabilidades literarias en América Latina y los vínculos entre literatura y periodismo, especialmente en la producción de Augusto Boal. Ha trabajado en radio conduciendo los programas Libre Expresión de 2004 a 2011 y Red Migrante, transmitido por Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 2012 a 2020. Actualmente cursa el doctorado en Letras Latinoamericanas por la UNAM. Y su ponencia se titula Opasquim y una comunidad lectora contracultural. Le paso la palabra a Valentina. Mil gracias, Sofía. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias. Primero quería agradecer muchísimo a Jenny y a Regina todo el inmenso cariño y esfuerzo que han puesto para que este coloquio sea posible. A todas mis compañeras y compañeros del proyecto igual. Y a Mariana, a Sofía y a Regina por estar aquí en esta mesa el día de hoy. A todo mundo del CIALC que ha hecho esto posible. Insisto en la idea de que estos trabajos son posibles gracias al esfuerzo colectivo y afectivo, ¿no?, que hay en la investigación para hacer una universidad diferente. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo para ver que eso sea posible y no
hay error. Ok. ¿Se puede ver mi pantalla ahora? Sí. Ah, perfecto. Voy a ponerla en grande. ¿Ahí la están viendo bien? O sea, se ocupa toda la pantalla. Perfecto. Si en algún momento pasa algo y me dejan de escuchar o, en fin, por favor, díganme que aquí estoy al pendiente. Bien, mi tema es el Pasquín y sus lectores, o Pasquín lectores, como una comunidad contracultural. Voy a jugar un poco en la presentación con la idea de las dos lenguas conviviendo, el portugués y el español. También como una postura deliberada en relación a la necesidad de repensar que los límites continentales van más allá de la lengua y que Brasil forma parte de América Latina, algo en lo que insisto todo el tiempo. Bien, el Pasquín es una publicación de la prensa alternativa brasileña en tiempos de dictadura. Inauguró en 1969, en pleno acto institucional número 5, uno de los momentos más cruentos de la dictadura militar brasileña. Y resulta interesante pensar que se trata de una publicación que resistió en el tiempo más de 20 años y a duros procesos de censura. Un fundamento de la publicación es la noción de la República Libre de Ipanema como una metáfora del país y del continente que los editores querían habitar y como una respuesta al ambiente hostil y represivo de la dictadura. Entonces, lo que quiero reflexionar un poco hoy con ustedes es la idea de que los lectores tuvieron un papel fundamental en la supervivencia de la revista y en las transformaciones que fue viviendo a lo largo de los años. Entonces, bueno, para hablar un poco del efecto que tienen los lectores en la revista, quería empezar por este número 2, que es editado en 1969, en donde se anuncia la importancia que los editores dan a los lectores en un primer momento, bueno, sí, como los interlocutores iniciales del diálogo, pero también como aquellos que van a financiar la producción de la revista. Entonces, para hablar de las publicidades y para convencer a la gente de que se anuncie con ellos, hablan de cómo los lectores del Pasquín tienen un gran poder adquisitivo, que compraron toda la edición del primer número. Esa es una historia interesante porque el tiraje inicial fue de 14,000 números, se arriesgaron muchísimo y la revista se vendió por completo en la jornada de un solo día. Entonces, a partir de ahí empezaron con un juego sobre cómo la publicidad y los lectores tenían una presencia muy importante en la revista, ¿no? Para el número 3, también del año 69, empezaron estos chistes gráficos en los que se jugaba con una idea de la comunidad bohemia del Pasquín, de los editores como un grupo de amigos, que lo eran, pues eran un grupo de humoristas exiliados de otras revistas que se terminaron muy rápido por la censura militar, como la revista de Piff Puff, que era una revista de humor y que la censura aniquiló a los 8 números y que era editada por Miller Fernández. Entonces aquí la mujer está jugando con esta idea dentro de esta práctica también un poco misógina que de repente aparece en el humor del Pasquín. La mujer le está reclamando al marido que llega borracho y ellos juegan con dar varias posibilidades, entre ellas que está entrenándose para entrar a la redacción del Pasquín. Esta noción como del escritor bohemio, del escritor fiestero que habitaba Ipanema y que esa región de Ipanema se extendía metafóricamente a los otros rincones del país, se redefine y se intensifica a lo largo de la vida, incluso en ejercicios como este, por ejemplo, de Jaguar, que es uno de los editores y humoristas del Pasquín, cuando publica su autobiografía llamada Confieso que bebí, ¿no? Bueno, eso para decir el tipo de humor y de práctica de comunidad que están gestando ahí los escritores. Ahora, para identificar un poco el tipo de perfil de los lectores, Marcian M. Pusalav, que es una mujer que ha dedicado muchos de sus esfuerzos al estudio del Pasquín como un medio supremamente dialógico, habla de una investigación que la Shell publicó en la edición número 11 del semanario, en donde se describen algunas cosas sobre el perfil de los lectores. Esto es interesante porque, por un lado, habla de la necesidad de los editores por hacer público el tipo de comunidad lectora que tenían. Entonces, se habla de que más o menos, el 70% de los lectores tenían entre 18 y 30 años, 23 tenían entre 31 y 44 años, y un 7% tenían más de 45 años. Se hablaba también de un grupo de personas que habían sido tocadas, mayor o menor medida, por procesos judiciales de los mecanismos censores, pero también de los mecanismos represivos, la policía de élite de la dictadura, en fin.
pero también se demuestra un tipo de comunidad esencialmente joven, de cierto nivel de escolaridad y sobre todo residentes de la ciudad de Río de Janeiro, aunque, como se verá un poquito más adelante, una parte muy nutrida del cuerpo de estos lectores se encontraba en las ciudades del interior de Brasil que se resistían un poco al mandato moral de las ciudades de interior, ¿no? Entonces, esto ayuda, la presencia de estos lectores, de este grupo nutrido de lectores fieles, digamos que a partir del primer número se hicieron como una comunidad de apoyo para el periódico, pues habla del sentido como de sociabilidad dinámica que se construyó a partir de la revista. Estos son algunos de los personajes de distintos humoristas. El ratoncito Sig, que es una representación de Sigmund Freud, por eso se llama Sig. Los charges que aparecen de Henfield, igual este personaje que es Fradiño, y algunas ilustraciones de Ciraldo. Aquí también Sig, ¿no? Pongo estas imágenes para mostrar que esta investigación de Shell, publicada en el número 11, apareció distribuida a lo largo de todas las páginas, en la parte de hasta abajo, y poco a poco se iban dando detalles sobre el perfil de los lectores que resonaban con el texto publicado en la página completa, ¿no? Ante eso, y en un ejercicio reflexivo muy abarcador que tuvo lugar años más adelante, Henfield, el ilustrador que les enseñé de la caricatura de Fradiño, Henfield habla de la presencia del lector en el Pasquín como una presencia avasalladora, una presencia que llenaba todos los espacios. Acá hay otra muestra de esa misma entrevista la misma investigación de Shell, publicada a pie de página, y dialogando con estos juegos sobre cómo los editores se autorrepresentaban como una comunidad bohemia. Entonces, por ejemplo, este juego de collage, de pastiche, de representarse bebiendo, o sea, decían con frecuencia que el comité editorial se reunía, era en bares específicos de la zona de Ipanema y de Copacabana, que ahí estaban las oficinas. Claro, era un juego metafórico porque tenían su oficina formal, ¿no? Pero esto es parte del juego de la representación de la vida bohemia que están construyendo y de la invención de diálogos ficticios. Para tener noción del tipo de intercambio que se consolidó entre editores y lectores, la sección de cartas es muy importante. Por casi todo el tiempo de vida de la publicación, esta sección estuvo a cargo de Iván Leza, que tuvo un papel fundamental en el tipo de tono con el que aprendió a relacionarse con los lectores, un tono que Bernardo Kuczynski, como les mostraré en la siguiente diapositiva, representa como una voz incluso ácida, a veces que confrontaba de manera agresiva a los lectores, pero una voz que establecía también cierta familiaridad con ellos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vemos a los lectores. Esta es una sección de cartas de los primeros números, ¿no?, de la publicación, donde se ve como de manera prematura, de manera muy incipiente, el lugar de protagonismo de lectores es significativo para los editores. Y los lectores reclaman cosas, ¿no? Exigen secciones nuevas, cuestionan a los autores, cuestionan algunas decisiones editoriales, ¿no? Por ejemplo, esta sección de cartas que aparece acá, igual respondida por Iván Leza, ya pertenece a años posteriores, ya es como, si no me engaño, es como del número 45, donde ya la publicación está muy consolidada, ya el tiraje es de más de 200,000 ejemplares, como señala Bernardo Kuczynski, el autor del libro Jornalistas y Revolucionarios, un estudio muy importante sobre los tiempos de prensa alternativa en Brasil. Y aquí hay que reconocer el lugar de la publicidad, el universo de los publicistas que lograron congregar alrededor de la publicación, de cómo esta publicidad pasa a ocupar de un 25 hasta un 30% del cuerpo completo de la revista, y donde se anuncian editoriales hermanas, publicaciones de la editorial Voces, por ejemplo, publicaciones de teatro, del Teatro Arena de São Paulo, donde se habla de boutiques, de bares. Sports Waikiki aparece todo el tiempo, fueron uno de los negocios más estables en la relación publicitaria con el Pasquín. Y bueno, la idea era refrendar una forma de vivir, o sea, la construcción de un estilo de vida que se asociaba al Pasquín. Y en ese lugar, publicidad y lectores, y volvemos a la cosa del poder de consumo, del poder adquisitivo que tenían casi todos sus lectores,
consolidaron eso, una red de intercambio donde las personas estaban al mismo tiempo fortaleciendo, como decía Hemphill, páginas atrás, un sentido crítico notable en términos del tipo de formulación satírica, irónica que se hacía de los poderes militares. Y por otro lado, estaban consolidando una comunidad como una especie de metáfora del tipo de Brasil que les hubiera gustado habitar. Entonces, en medio del ambiente hostil, insisto en esto, ¿no? Del ambiente violento, del ambiente de suspensión de todas las garantías individuales, la experiencia del Pasquín se volvió eso, más que una revista, una experiencia contracultural de encuentro, ¿no? Aquí hay otra muestra del tipo de publicidad que consolidaban. Una forma de habitar Ipanema también, un barrio, una colonia que estaba en crecimiento. Estamos hablando del contexto de surgimiento y de consolidación pública de Bossa Nova, por ejemplo, de todo el caché que corría alrededor de esta figura intelectual bohemia. Y bueno, ellos juegan mucho con eso. Entonces sí, de una cierta medida hay un lugar un poco aspiracional en torno a la publicación, al tipo de vida que se quiere llevar, pero al mismo tiempo que es una vida como de la bohemia, de la fiesta, de la alegría, es una alegría que para los censores militares es profundamente subversiva y por lo tanto profundamente perseguida. Ya en un momento hablaremos del tipo de los tipos de censura que vivió el periódico y del lugar de los lectores. Esto quería señalarlo como para hablar de la parte contracultural que tuvo la revista en relación con sus lectores. Y es que igual, como dice Kuczynski, había una gran oleada dentro de las revistas alternativas de jugar o de dialogar con los movimientos contraculturales estadounidenses. En 69 había ya tenido lugar el Festival de Woodstock, por ejemplo, y entonces, un pocos años después, en 70, un año después, ¿no? En 70 en Brasil estaba teniendo lugar este Festival de la Canción y entonces se jugó mucho en los números del año en curso del Pasquín con la noción del underground, de la contracultura, del oponerse a las doctrinas morales dominantes, de hablar de una estética nueva, de una reconexión con la tierra. Y en ese juego también se vuelve a la idea de la bohemia creadora y a una forma de consolidar un cuerpo intelectual de crítica a la dictadura a partir de todo, de un modo de vivir, de refrendar una forma de existencia considerada también alternativa. Y en ese sentido de ruptura cultural ya estamos hablando de una fase del Pasquín en donde la idea de los lectores cariocas, los lectores de Río de Janeiro, ya se había extendido a los lectores de las ciudades de interior, ¿no? De las ciudades no necesariamente capitales, pero que tuvieron ahí entre esas filas urbanas diferentes lectores profundamente fieles que incluso llegaron a financiar en momentos de crisis al Pasquín, ¿no? Incluso se hicieron ahí algunas búsquedas de recaudar fondos para proteger al Pasquín en los momentos de peor crisis y la revista también subsistió gracias a las ventas de la editorial que fundaron, de la Codecri, que era una práctica común en revistas de la época, pero empezaron a editar volúmenes de los mejores momentos de sus publicaciones, las anécdotas de salón, las crónicas de Nuestra América, la sección de chistes de Ciraldo, y todo eso sostuvo la publicación en medio de la crisis. Bueno, esto es también una forma de representar el juego que hacen ellos mismos de la contradicción que hay entre la admiración por Estados Unidos y la visión de una experiencia de lo contracultural o del mismo movimiento hippie en Brasil, vinculado con las raíces de la experiencia tropical, por ejemplo, ¿no? Y jugar con el tropicalismo, a hablar de ciertas prácticas anarquistas al interior de la publicación, al mismo tiempo que se juega, insisto, con esta parte del perfil de la publicidad, del tipo de negocios que se publicitaban en la revista y que siguieron anunciándose prácticamente hasta los años 80, ¿no? Esta escena, ya casi para acabar, la traigo a colación para hablar un poco de los distintos momentos de censura que el Pasquín vivió y lo interesante que resulta pensar en cómo una revista tan abiertamente provocativa del régimen sobrevivió todos esos años, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos acá de Okiaru Mokoto fue una intervención que hizo Jaguar como una broma, pero esto les valió la prisión. O sea, a raíz de la publicación de esta caricatura, casi todo el equipo editorial fue detenido.
Entonces, los 3 editores que quedaron fuera, Tarso de Castro, Miller Fernández y colaboradores afines, incluidos lectores que fueron a las oficinas a ver en qué podían ayudar, sostuvieron la publicación y no se pudo decir de manera abierta que la revista, que los miembros habían sido tomados presos, y se habló de una gripe que diezmó a todo el comité editorial. Años después se hablaría de cómo fueron en realidad presos en esa temporada. A lo que voy con esto es que había ciertos movimientos gráficos dentro de las omisiones y lo que sí se decía, donde se configuraban mensajes cifrados con los lectores, ¿no? O sea, espacios de silencio de páginas enteramente tachadas que le mostraban a los lectores que esa sección había sido quitada por el censor. Entonces, digamos, en lugar de publicar un contenido nuevo, publicaban la X, el tachecito del censor. Otro momento que tuvieron muy crudo fue el atentado en las oficinas del Pasquín, donde les pusieron una bomba, y después de eso ellos publicaron esta caricatura, representándose a ellos mismos como calaveras, como para decirle a los atacantes que lo habían logrado, ¿no? Que le dimos a los agresores lo que querían, nuestras calaveras, incluida la calavera de la caja de whisky vacía, o incluso refuerzan acá esta idea de que por fortuna no estaban en la oficina, sino que estaban en el bar donde siempre estaban editando, y que gracias a eso no hubo heridos, ni hubo ningún fallecido a causa del incidente, pero bueno, jugaban con un humor muy crudo para representar dentro de esta alegría subversiva el dolor de las prácticas censoras, ¿no? El Pasquín sobrevivió a lo largo de los años a estos movimientos, en parte por la muy nutrida red de publicidad que tenían, entre ellos grandes negocios como Varig, la extinta aerolínea, estas boutiques Waikiki, etcétera, e incluso publicidad de negocios internacionales, pero también por los lectores pertenecientes a este rubro de clase media con poder adquisitivo, pero también con poder de presencia pública, ¿no? De discusión directa con los censores y con los órganos de revisión. Entonces, al principio hubo como una ciertas concesiones que se les hicieron, ¿no? Hubo en particular 2 censores, Dona Marina y el juez Jas Pinto, que por cierto era el padre de la famosa Garota de Ipanema, cuando quieran platicamos de eso, y establecieron los editores cierta familiaridad con sus censores. Entonces les entregaban en el bar las piezas, los censores los revisaban y se los regresaban con un poco de pesar, pero teniendo que quitar cosas. Pero cuando los órganos militares se dieron cuenta de que existía esa familiaridad, decidieron instaurar la censura vía Brasilia. Entonces ese fue un periodo muy crudo para la revista, que tuvo que empezar a mandar el material a Brasilia y esperarlo días después y tratar de armar un número con lo que se pudiera. En todo ese proceso, los lectores estuvieron presentes acompañando, y en las cartas se señalaban esos cambios. O sea, los lectores hacían explícito lo que los editores no podían decir, ¿no? Los lectores podían hablar de censura, los editores no. Entonces ahí había un diálogo de supervivencia interesante. Y ya para cerrar, mostrarles distintas formas estéticas en que el Pasquín se fue transformando. Una vez desmantelada la censura previa, empezaron a reflexionar sobre el proceso de autocensura, de cómo ellos mismos estaban conteniéndose en la información que divulgaban. Y después, ya hacia los años 90, bueno, finales de los 80, principios de los 90, se empezó a jugar con la caricatura explícita. O sea, ya se hacía sátira política de personajes específicos, cosa que no se había hecho antes, ¿no? Y bueno, quiero cerrar por aquí solamente diciendo que estos son solo algunas provocaciones para pensar cómo el tipo del perfil lector, la profunda relación a partir de la sección de las cartas, consolidó algo que le permitió a la revista existir tantos años a pesar de esos crueles momentos de censura, que tiene que ver con la red y que tiene que ver con la posibilidad de ocupar la voz en el espacio público. Y bueno, termino por acá, espero no haberme excedido. Y agradezco muchísimo el espacio del coloquio para seguir conversando. Muchas gracias, Valentina. Voy a pasar a presentar a Regina, que ya muchos ya conocemos, pero para quienes no la conocen, Regina es doctora en Historia Social por la Universidad de San Pablo, maestra en Letras y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Campinas.
Es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y profesora de los posgrados en Estudios Latinoamericanos y en Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. A partir de su interés sobre las relaciones entre cultura y política, ha desarrollado investigaciones en el campo de la historia intelectual, literaria y cultural, básicamente en dos vertientes: las relaciones político-culturales entre México y Brasil y el estudio de las relaciones entre los intelectuales y la política, con énfasis en las revistas y las redes intelectuales latinoamericanas. En esa línea, coordinó el volumen Revistas en América Latina, Proyectos Literarios, Políticos y Culturales, editado en 2010, y publicó diversos artículos y capítulos del libro en México y en el extranjero. Asimismo, se dedica a la traducción de autores brasileños al español y considera que uno de sus compromisos como investigadora en el CIALC es fomentar entre los estudiantes y colegas el conocimiento y la investigación sobre temas de la política y la cultura brasileña. Su presentación se titula Marcha, Crisis y Casa de las Américas, el latinoamericanismo como proyecto. Y ahora le voy a dar la palabra. Bueno, otra vez, buenas tardes ahora ya, porque ya pasan de las 12. Y les comento, bueno, voy a compartir pantalla también. Y les comento que voy a hacer una presentación platicadita, también como lo hizo Valentina, tratando un poco de, y voy a poner el cronómetro, ya, y voy a tratar de pensar un poquito desde una perspectiva comparativa acerca de estas tres revistas que son revistas, publicaciones estelares, ¿no? Solares, ¿no? Estrelas de primera grandeza en el panteón no, porque si no estarían muertas, en el escenario de las publicaciones latinoamericanas. Comparto pantalla. Ahí. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Así. Bueno, Marcha, Crisis y Casa de las Américas, Latinoamericanismo como proyecto. Yo no voy a comentar mucho acerca de las revistas, porque como acabo de decir, son revistas estelares, ¿no? Conocidas por la gente que trabaja con revistas específicamente, pero quisiera hacer algunas aclaraciones y a la medida en que vaya haciéndolas voy a trabajar los temas que me parecen importantes para pensar tres revistas que tuvieron en un momento dado una circulación simultánea, ¿no? Y que establecieron una serie de líneas de diálogo, no siempre cortés, pero que sí compartieron una serie de premisas y de intereses acerca de sus proyectos, sus respectivos proyectos editoriales, ¿no? Mientras Marcha es una revista absolutamente singular, porque salió durante 35 años, en 1676 ediciones, ¿no? Empieza en 39, o sea, cuando estamos todavía pensando en un contexto político, social y cultural completamente distinto, ¿no? De lo que vendría a ser los años 60, que son justamente el periodo al que nuestro proyecto se enfoca. Salió no solo eso, no solo todos esos años, pero semanalmente, prácticamente todo ese periodo, con excepción del último año en que ya con la dictadura militar se les hacía la vida imposible y entonces su frecuencia disminuyó, hasta finalmente cerrar las puertas en 1974, en noviembre, por justamente la opresión y la censura y las amenazas, ¿no? que la dictadura militar les hacía a la revista y a sus colaboradores. Se suele clasificar la revista en dos etapas, de 39 a 60, 674, precisamente el periodo que nos atañe, pero todo el tiempo fue
dirigida por Carlos Quijano, ¿no? Que de cierta manera materializó y personificó las propuestas de la revista, su postura ideológica como antiimperialista, nacionalista, latinoamericanista, siempre independiente, democrática y socialista. O sea, una serie de características y calidades, diría yo, ¿no? Que hicieron de esta publicación algo tan singular y tan importante en el panorama cultural de la América Latina en el tiempo en que circuló. Los colaboradores de la revista, para que tengan una idea, los que no la conocen, pues entre ellos estuvo Emir Rodríguez Monegal y después Ángel Rama, que lo sucedió en la parte de la literatura, Luis Cardoso de Aragón, Benedetti, Onetti, David Viñas y muchos más. Uno siempre se utiliza como recurso, ¿no? El tema de las imágenes, y eso sí nos proporciona este medio, la comunicación digital, para expandir, mientras estamos hablando, a que ustedes viajen, ¿no? Por las imágenes y piensen qué es lo que ellas nos pueden traer y nos regalar para complementar lo que quien les habla les está comentando, ¿no? Y aquí yo seleccioné 2 portadas de marcha para darles un poco la idea, principalmente de estos últimos años, ¿no? En primer lugar, me llama muchísimo la atención el mapa en donde sí está Brasil, aunque esté pintado de negro. Y eso tiene 2 elementos importantes que tenemos que considerar, ¿no? En primer lugar, refuerza e ilustra el carácter latinoamericanista de la publicación. Entonces, como les acaba de mencionar Sofía, y también en la misma línea que mencionó Valentina, ¿no? Siempre hay de parte de algunos de nosotros que trabajamos en la UNAM esta preocupación de hacer visible, ¿sí?, a Brasil dentro de América Latina, como parte de América Latina, y en contra de las visiones que son exclusivistas de parte a parte, ¿no? Los brasileños tildados de dar siempre la espalda a los vecinos y mirar primero hacia Europa y después a Estados Unidos, y esos vecinos también con una cierta reciprocidad que repite y justifica y explica más que justifica este desconocimiento de parte a parte, ¿no? Estamos de espaldas recíprocamente. Pero ¿qué hacen revistas que tienen un propósito, una propuesta latinoamericanista, de veras, no hispanoamericanista, sino latinoamericanista? Tratan de traer al circuito, ¿no?, de la unidad continental, pues a esta parte del continente que no habla español, que tuvo una origen distinta y que, pues, a pesar de todo eso, sí comparte una serie de elementos identitarios y una historia común en el sentido sociopolítico del término. Entonces, ahí, esta primera portada tiene esta justificación. La segunda es ya pensar cómo marcha hacia su fin, ¿sí?, en su penúltimo número, si no estoy equivocada, que es utilizar la ironía frente a los nuevos dueños del país que están trabajando en contra de la sociedad uruguaya. No se trata de dictadura, mejor diciendo, no es una dictadura. Tanto fue que tuvieron que irse, ¿no? Entonces, Marcha consolidó su vocación latinoamericanista también en términos culturales, en el sentido, por ejemplo, de la crítica y la difusión de la literatura del continente que Ángel Rama hizo y en la cual también incluyó a Brasil. Los últimos años fueron más de una militancia específicamente política y menos cultural, dadas las circunstancias. Vaya, crisis que Adriana nos comentó en su presentación que crisis tuvo tres épocas, ¿no? Y la última incluso
tratando de incorporar todas las bondades y todo lo que representa de posibilidad de politicidad las nuevas tecnologías. Pero aquí vamos a tenernos solamente a la primera época, ¿no? Que tuvo 40 números, que empezó en 43, terminó en 73, terminó en 76, y claro que eso también resultó en una serie de problemas, porque muchos de sus colaboradores fueron presos, torturados. Ponte y Walsh siguen oficialmente desaparecidos, y la revista tuvo una inserción política fantástica, porque hablando de público, como acaban de comentar tanto Mariana como Valentina, tenía una propuesta de público distinta de una simple, por decirlo de alguna manera, revista cultural, ¿no? Como las revistas culturales tradicionales, por decirlo de alguna manera, sí tenía experimentación gráfica, empleo de recursos visuales creativos y todo lo que estamos acostumbrados, pero buscaba no tener un lenguaje abstracto, ¿sí? Y llegar a un público mayor. Hablando de público una vez más, ¿qué público podría consumir, ¿sí? Valga el verbo, ¿no? Lo que Crisis estaba ofreciendo, ¿sí? Un público lector grande, pero de una sociedad con alto índice educativo, económico y formación intelectual, como la de la sociedad argentina y de la vecina uruguaya. Una crisis no podría ser publicada con un público tan amplio en Brasil. ¿Por qué? Porque las condiciones educativas, culturales y económicas en este momento eran muy distintas. Estamos hablando aquí, tengo que ser más rápida, de dos iniciativas, de dos artefactos culturales, si queremos decirlo así, de dos medios de comunicación que salen de grupos independientes de la estructura del Estado. Tienen una propuesta coincidente en el sentido de que son antiimperialistas, defienden la unidad continental y valorizan y valoran, ¿sí?, la cultura de la región. También Crisis tiene una mirada afectiva e incorporadora a lo que se refiere a la cultura brasileña, a los temas políticos brasileños, a la literatura nacional brasileña. Incluso tuvo entre sus colaboradores fijos a un traductor para poder hacer este puente necesario, ¿sí?, idiomático, para que los lectores, aunque con un nivel intelectual y una formación intelectual pasible de comprender el portugués, pues no necesitaba hacer el esfuerzo, ¿sí? Entonces, vaya, tenemos esto, ¿sí? Los años de 70, muy caracterizados por toda esta cuestión de lo que la Revolución Cubana ofreció como opción y lo que las dictaduras militares representaron de castración de posibilidades distintas de concebir al Estado, a la nación y a la sociedad como un todo, ¿sí? Tenemos estas dos revistas en oposición a la tercera, y esta tercera es Casa de las Américas. Casa de las Américas, que se inicia en 60 y que sigue hasta los días de hoy publicándose ahora a cada 3 meses, ¿sí? Ahora también en formato digital, pero que al contrario de las dos revistas anteriores no está disponible en ningún archivo digital para que la podamos, los investigadores y los interesados, conocer y desde nuestro presente saber cómo fue el presente que trataron de expresar y en el cual trataron de incidir. Vaya, la diferencia aquí es que, al contrario de las dos anteriores, tiene un papel de institución de Estado, ¿sí? Se inserta en el proyecto de Casa de las Américas, que fue una institución del Estado fundada inmediatamente, proclamada la Revolución, y cuyo principal objetivo era precisamente difundir, ¿sí?, las conquistas de la Revolución en un periodo y a partir del momento difícil en el cual ninguno de los países de la región, a excepción de México, mantenía relaciones con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué papel tiene Casa de las Américas y específicamente su principal publicación? La de tratar de decir que
Cuba forma parte del continente, que el continente necesita luchar en contra del imperialismo, que el continente tiene que tener una propuesta así incluyente y de unidad continental, valga la redundancia. Y para eso abre sus puertas, mejor diciendo, abre sus páginas para que los intelectuales de la región puedan expresarse y seguir en la línea que la revista les indica. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos esta propuesta inicial, que es una voz del Estado que se propone, ¿sí?, a través de esta institución como un lugar de concentración, ¿sí?, y de unidad, pero que tiene criterios los cuales necesitan respetarse. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que pensar específicamente en 1971 en el famoso caso Padilla, ¿no? El caso Padilla que rompe con esta idea de, como acaba de decir Adriana, de la familia intelectual latinoamericana en el ámbito de las izquierdas, ¿sí? Tiene de parte de Marcha, porque crisis todavía no existe, ¿sí?, la producción de un número especial de sus cadernos para analizar y dar voz a los distintos actores en este proceso, ¿sí?, para entender su lugar, sus consecuencias y su magnitud. Vaya, ¿a qué voy con eso? Marcha sigue siendo en ese momento una revista independiente que es capaz de mirar a la revista oficial de la Revolución Mexicana y darle el derecho de la voz a los distintos personajes involucrados en este hecho singular y que conformó una especie de parteaguas para la cuestión intelectual y cultural y la presencia de Cuba y sus instituciones en el continente. ¿Qué pasa con el tema de los intelectuales? ¿Qué pasa con el tema de las redes? ¿Qué pasa con el tema de las izquierdas continentales, ¿no? Yo acabo de mencionarles que Casa cumple un papel, ¿no?, de rescate y de plataforma intelectual en este momento en que las relaciones entre política y cultura están sesgadas por las negativas de los gobiernos de los países de la región en establecer puentes, ¿sí? ¿Qué pasa con los intelectuales que gravitan en torno a estas publicaciones? Si uno observa, hay un flujo de colaboración que rebasa en un primer momento el tema de que Casa es la casa de la revolución, es la institución oficial cultural del país Cuba, del Estado cubano en relación con los países de la región. Sin embargo, es necesario observar que en términos de proyecto, eso conforma pues una serie de diferencias, ¿sí?, en que en el caso de Marcha y en el caso de Crisis establece un espacio de reflexión que a lo mejor no encuentra la misma magnitud y la misma proporción en una revista que es La Voz del Estado. Existen, como les comentaba al principio, una serie de estudiosos que ya se volcaron acerca del papel y el lugar de estas tres revistas estelares, ¿no?, para volver a repetirme. Pero lo importante es pensar y establecer el ejercicio de la comparación para entender precisamente las especificidades, las características, las identidades de papel que cumplieron cada una de ellas, representantes del Estado, representantes de grupos, representantes de movimientos, voceros, ¿sí?, de propuestas políticas específicas
en este momento tan importante que fue justamente el que, cito nuevamente a Adriana Petra, caracterizó como el espacio de esplendor y ocaso de las revistas culturales. Ocaso, yo diría que todavía les faltaba un poquito, pero esplendor, sin ninguna sombra de dudas, lo vemos en este momento histórico con estas publicaciones y todo el circuito de intercambio, de reflexión y debate que se pudo establecer a partir de ahí. Brasil sí aparece mucho en marcha, como les comenté, a partir específicamente y particularmente del trabajo de Rama. Aparece en crisis también, como les acabo de decir, con este puente que se establece para que se conozca a su producción en Argentina, ¿sí? Y en el universo hispanoamericano que la circunda también. En cuanto a Casa de las Américas, es interesante pensar cómo la misma forma de observar la cultura y el trabajo intelectual, la literatura como algo que va de la creación independiente a la constitución de un instrumento de transformación y revolución, el espacio de Brasil no es tan grande, ¿sí? Hay un trabajo que yo les recomiendo mucho de Idalia Morejón, en que ella precisamente lo que hace es buscar la presencia de Brasil y de la literatura, más bien diciendo, la literatura brasileña en Casa de las Américas, y encuentra que de hecho la búsqueda de un arte revolucionario y de arte como instrumento de transformación social dejaba aparte este espacio tan grande y este universo tan importante de producción que fue y que en ese momento era muy importante también de la cultura y la literatura brasileña. Programa latinoamericanista, mejor diciendo, el latinoamericanismo como un programa, sí aparece en las publicaciones, pero como les comento, con todos esos bemoles que caracterizan a los grupos, a sus objetivos, a su inserción y a sus propósitos. Yo me quedé en los 20 minutos porque puse aquí mi temporalizador y les agradezco muchísimo su atención a lo que les acabo de presentar. Gracias. Bueno, si les parece, muchas gracias Regina, muchas gracias a Valentina también y Mariana por sus presentaciones. Si les parece, dejamos algunos minutos para preguntas, ¿sí? Y después hacemos un break de 10 minutos, no sé si... Yo creo que bien. tenemos que seguir mesa, sí. Con la siguiente mesa directamente. Sí, muy bien, exacto. Listo. Perfecto, entonces, ¿empezamos directamente o con la siguiente mesa? ¿O damos unos 5 minutos? Sí, 5 minutos y después ya inmediatamente con la siguiente mesa, por favor. Nos vemos en 5 minutos. No, Valentina. No, Sofía, da 5 minutos para preguntas. Está bien. Perdón. Listo. Sí. Muy bien, acá hay una pregunta en Facebook de Whittle Amoxicitl, disculpen la pronunciación, dice: excelentes ponencias, mi pregunta para la doctora Regina. Si las 3 revistas eran latinoamericanistas y en ocasiones coexistieron en el tiempo, ¿encontró intercambios entre ellas? Si los hubo, ¿de qué tipo fueron? Sí, muchísimo intercambio, precisamente porque las revistas en este momento funcionaron muchísimo y de una manera muy eficaz en la conformación de redes, ¿sí? Entonces, sí, como las presentaciones en PowerPoint siempre a mí me cuesta mucho trabajo porque me siento atropellada por las imágenes, yo traté de poner ahí algunos de los colaboradores de cada una de ellas. Y ahí uno va vendo las coincidências, ¿sí?
E se pensamos justamente que as três tinham um projeto com uma série de similaridades, não? O tema do latino-americanismo como programa, o anti-imperialismo, uma pauta de esquerda, sim, em certo sentido, em alguns aspectos, para algumas delas revolucionário, em outros, hasta mais que casi que solo reformista. De qualquer maneira, sim, se establecem diálogos, ¿no? Por ejemplo, los grandes escritores del momento, García Márquez, por ejemplo, Cortázar, eran habitués de las tres revistas, ¿no? Y eso no significa solamente que las revistas los publiquen porque son famosos, sino porque hay una identidad, una identificación con lo que plantean sus obras en términos de literarios y también el tema de la forma y del contenido como algo importante para establecer estos elementos. No sé si te contesté, pero yo creo que sí. Siempre que estudiamos revistas y pensamos desde una perspectiva pues, de entender su inserción, tenemos que pensar las redes que establecen, los intercambios que hacen, los diálogos y las peleas también que establecen con las demás revistas, incluso para pensar en términos de la obtención o no de una hegemonía en el campo cultural a partir de su propio programa, el programa de cada una de ellas. Muy bien. A ver si tenemos otra pregunta. En alguna de los... quería también avisar que nos dijeron que en YouTube no está funcionando muy bien la transmisión, así que los remitimos a todos a que vayan a la página de Facebook, que parece que sí está funcionando mejor. Yo, si me permiten, me gustaría hacerles una pregunta a Valentina y a Mariana. Un poco me gustaría saber, porque son dos revistas que conozco menos que las revistas de las que habló Regina, cómo se insertan dentro del campo cultural de Brasil y de Uruguay, o para decirlo de una manera que quizás puede ser más, si se quiere, más básica, pero también más fácil de responder, es ¿por qué las eligieron? ¿Por qué eligieron investigar esas revistas? ¿Empiezo yo, Valentina? Dale. A mí puntualmente lo que me interesó de Víspera fue, bueno, encontrarme con una sorpresa, ¿no? Un comité editorial y de colaboradores de primer nivel en una revista muy poco conocida o difundida. De hecho, creo que ahora podemos conocerla un poco más por este esfuerzo que, bueno, siempre intento destacarlo. Está en un repositorio en abierto, que ustedes en el buscador, donde estén, ponen Víspera en digital o anáforas, ¿no? De hecho, yo les puse en mi presentación, pueden acceder a la colección completa. El nivel de las contribuciones, la conciencia que hay en términos de política editorial, a mí me asombró muchísimo, ¿no? Y por eso descubrí esta figura de Borrat, que la había visto repasando Marcha y Cuadernos de Marcha, nunca me había llamado la atención, y a partir de ahí me enganché un poco más. Aparte de que por algún trabajo, bueno, anterior, siempre me quedó como esta pregunta por cómo se inserta o cómo dialoga lo que es la cultura cristiana, ¿no? Con la cultura hegemónica, podríamos decir, ¿no? Al menos en un ambiente como Uruguay, sumamente secular y laico. Y bueno, y Víspera es un poco una excepción, y por eso empecé a prestarle más atención, a ponerle el ojo. Le dejo a Valentina. Gracias, Mariana, y el gusto de escucharte también. Para mí la motivación afectiva original que me lleva al Pasquín, que creo que eso es uno de los móviles que articula muchos de nuestros intereses, ¿no? Una parte como afectiva de la conexión que tenemos con nuestros temas, es que uno de los editores del cuerpo original del Pasquín, Ciraldo, que aún vive, tiene una serie de libros infantiles que marcaron mucho mi niñez, pues, ¿no? Entonces, o Menino Maluquinho, todo eso. Entonces,
Conforme fui creciendo, me encontré con que esa estética, esa forma plástica de representar una visión de mundo estaba también en el Pasquín como un diálogo que no era tan distante con la publicación infantil, y eso me pareció muy interesante. Es decir, que la clave de humor que Ziraldo está representando en infancias profundamente subversivas para el régimen, o de infancias transgresoras de un mandato pedagógico, aparecían también en el Pasquín. Y en ese sentido también darme cuenta de que el Pasquín es una publicación que en el inmenso caudal de publicaciones de prensa alternativa brasileña, que sería una injusticia señalar unas sin decir otras, porque hubo un muy grande esfuerzo editorial por construir instrumentos de debate y de resistencia, ¿no?, ante el régimen. Pero el Pasquín está construyendo una forma de humor y de comunidad que me parece muy interesante. O sea, el recurso irónico que están trazando ahí, y que tiene que ver con la propia práctica discursiva de los editores en sus espacios previos, ¿no? Y bueno, también que el autor que investigó para el doctorado, Augusto Boal, publicó ahí las crónicas que me interesan de manera como un poco tangencial dentro de su obra, pero que resuenan con ese espíritu lúdico también. O sea, creo mucho en el espíritu lúdico como una forma de construir saberes y resistencias y redes. Y también porque hay un proyecto latinoamericanista ahí muy curioso. O sea, dentro de lo que dice Regina, ¿no?, a menudo se dice que Brasil está totalmente escindido del resto continental, y no es verdad. Hay un montón de publicaciones que por muchos años han tratado de establecer redes tanto de Brasil hacia la América Latina hispanohablante y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi interés original, y creo que ese es uno de los lugares de relevancia cultural que ocupa el Pasquín en Brasil y en América Latina. Y gracias, Sofía, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Andrea Añón. Creo que hacemos la última pregunta y cerramos para pasar a la mesa siguiente. Dice Andrea Añón: ¿en qué medida estas experiencias editoriales están sirviendo de insumos en la actualidad para la y los intelectuales de izquierda? ¿Identifican elementos que se están retomando, recreando o replicando en proyectos editoriales presentes? No sé quién quiere responder. Bueno, de manera como breve, por ejemplo, en relación agradezco la pregunta, me parece una pregunta muy, muy brillante también para conectar la experiencia editorial de los años 60, 70, que son una matriz ideológica que sigue marcando mucho las actividades de izquierda contemporáneas. En el caso de Brasil, creo que hay un juego interesante en la actualidad sobre medios de prensa alternativa, con los juegos de la caricatura, para representar las falencias del tipo de Estado nacional que se está consolidando en Brasil con la figura Bolsonaro, por ejemplo, y la representación a través de la sátira del horror fascista que instalan sus políticas. Entonces, creo que en ese sentido hay una cierta herencia que dialoga y que discute con la práctica visual de humor del Pasquín en medios de prensa que están teniendo mucha visibilidad. Por ejemplo, la Media Ninja, que ha tenido como una sección particular en Brasil sobre caricatura política, y que resuena con una tradición, me parece, notable en Brasil de humoristas, o sea, como de humoristas que han sido voces alternas al régimen. El momento que vive Brasil es muy, muy complejo y es de una gran crisis social y política. La pandemia lo demuestra también, y en ese sentido el humor es una responsabilidad, como que eso no implique dejar de observar con solidaridad y con compasión a todas las víctimas, ¿no?, del régimen. O sea, por eso creo que el humor es una cosa complicada, no es reír por reír, ¿no? Pero creo que esa es una herencia que hay de publicaciones como el Pasquín. Sí, rápidamente, es curioso como en Phil, el creador do Fradinho, que mencionó Valentina, ¿no?, escribía en los años 70 una columna que decía Cartas a mi mamá, que era una señora que aparecía ahí con una fotografía infantil, una viejita simpática, y en donde iba haciendo burlas, ¿no?, acerca de la situación y utilizando el humor justamente como esta herramienta. Hoy su hijo, el hijo de Enfio, escribe cartas al padre, ¿sí? Y recupera esta misma estrategia, ¿no?, para mantenerse como una voz crítica. Sí, Andrea, gracias también por tu pregunta, es súper importante porque de cierta manera yo creo que el rescate que se hace, ¿no?, de esas publicaciones, pues debe y tiene que servir para que reflexionemos acerca de lo que podemos hacer hoy, ¿no?,
con el tema de las tecnologías que nos favorecen, ¿sí? Y que como que más allá de mediación, ¿no? Se están estableciendo casi como una condición, ¿no? de la comunicación hoy, ¿no? La gente incluso cuando va a escribir más que 2 párrafos ya avisa, ese es un texto grande, no, prepárate. Y quien no está interesado, que no lea, porque la plaga del Twitter de los 146 caracteres, pues está conformando una manera para que la gente se informe, critique y se ponga a pensar acerca de lo que le pasa, ¿no? Y a mí se me hace súper grave, pero hay que tomarlo en cuenta a partir de lo que fueron las experiencias anteriores que se puede utilizar para este nuevo contexto. Sí, lo mío es cortísimo y un poco iba en la misma senda que lo que apuntaba Valentina, ¿no? Me parece que estas publicaciones dejan una matriz que pervive, en el caso, no sé, de publicaciones también, retomando un poco lo de Regina, en el caso de Uruguay, con publicaciones como Marcha, me parece que hay un estilo periodístico que si bien ha quedado como debilitado, igualmente hay publicaciones que continúan, ¿no? En esa senda de un análisis, también en parte lo que decía Regina, un análisis político y social más demorado, que exige más tiempo, ¿no? Pero pienso, no sé, en el caso también de una publicación muy interesante que es Brecha. Bueno, ahora hay una publicación bastante, bueno, joven, pero en los últimos años sí muy fuerte, que es La Diaria en Uruguay, que también permite como seguir esa forma de hacer periodismo, o sea, con un peso, ¿no? Y con una captación de la realidad mucho más profunda y analítica, si se quiere, ¿no? Y que viene un poco de esta matriz que hemos estado comentando. Gracias. Voy a hacer una última pregunta más de parte de Adriana Petra, porque se me pasó y estaba antes su pregunta, así que es para Regina. Dice Adriana, excelentes ponencias. Regina, es fundamental introducir al Estado para pensar la relación entre política y cultura en Cuba, pero también en México. ¿Podrías decir algo más sobre esto en el contexto de la comparación? Gracias. Y discúlpame, Adriana. Sí, oye, sí, muy rápido, porque el tiempo se nos agota. Y sí, esta es toda una ponencia, Adriana, ¿no? Porque el tema de los intelectuales en México, y yo no diría su cooptación, pero su participación muy funcional, ¿no? En las estructuras del Estado durante muchos años, también yo creo que se inserta en esta problemática, ¿no? O sea, las revistas están, tomamos plural, tomamos Vuelta, ¿no? Tomamos la polémica entre Vuelta y México, que va a ser un trabajo, que es un trabajo de José Ferreira, que va a estar con nosotros mañana. Y sí, el lugar de los intelectuales es súper importante y no se puede desconsiderar como en esas instancias que no son específicamente asociadas al Estado Nacional, hay un elemento de discusión. Pero ¿hasta qué punto estas instituciones, estas revistas no están de una u otra manera vinculadas al Estado Nacional? Entonces, esta es una pregunta que yo creo que se tendría que pensar para cada uno de estos casos, y entonces sí, pensar en los espacios alternativos. No solo para concluir, mientras en Argentina hay una cantidad enorme, sí, enorme de blogs y sites de reflexión muy alternativos, y aquí en México la cosa camina a pasos de elefante, paquidérmicos. Y eso creo que es también muy significativo. No sé si te contesté. Bueno, sí, esperemos que sí, porque ahora no tengo la comunicación Sí. directa con Adriana, pero muchas gracias a las expositoras y muchas gracias a toda la audiencia por estar siguiéndonos. Vamos a hacer una pausa, entonces sí, de 5 minutos.
y volvemos en 5 minutos para la segunda mesa del Perfecto. coloquio. Gracias a todos. Gracias.